Tasa de interés. La tasa de interés es la cantidad de dinero pagado en una unidad de tiempo por usar un importe o valor. Esta se representa con el símbolo porcentaje o por ciento. Si observamos bien, en esta definición tenemos tres componentes básicos. El primer componente es un dinero pagado, que en matemática financiera es la variable I mayúscula o interés, el cual está expresado en dinero o en unidades monetarias. El segundo componente es la unidad de tiempo, que en matemática financiera es la variable N o número de periodos. Y el tercer componente es el importe o valor, que en matemática financiera puede ser la variable valor presente o valor actual, o la variable valor futuro o valor final. Cuando tenemos estas tres variables juntas, ya es posible calcular una tasa de interés. Para calcular la tasa de interés en el interés simple, son varias las fórmulas que se pueden utilizar. En este video vamos a aprender estas tres fórmulas que se utilizan con bastante frecuencia. Vale la pena aclarar que con las tres fórmulas se obtiene el mismo resultado. Miremos las fórmulas. La fórmula 1 nos dice que la tasa de interés es igual al valor futuro o valor final menos el valor presente o valor actual, dividido entre el valor presente o valor actual por el número de periodos. La fórmula 2 nos dice que la tasa de interés es igual al interés en dinero o en unidades monetarias, dividido entre el valor presente o valor actual multiplicado por el número de periodos. Esta fórmula 2 la podemos utilizar cuando no tenemos el valor futuro, pero sí tenemos el dato del valor de los intereses pagados. Y la fórmula 3 nos dice que la tasa de interés es igual al valor futuro o valor final dividido entre el valor presente o valor actual menos 1. Y todo esto dividido entre el número de periodos. Observen que la tasa de interés la abreviamos con la letra I minúscula, pero en ocasiones también se utilizan las letras IP, que significan interés periódico. Y también en la literatura inglesa se suele utilizar la letra R minúscula, que significa rate o interest rate, que traducido al español significa índice, tasa o tasa de interés. Ahora que ya conocemos las fórmulas, vamos a realizar ejercicios donde vamos a calcular las tasas de interés utilizando estas fórmulas. El primer ejercicio es el siguiente. Valentina invierte 60.000 unidades monetarias en un banco durante 24 meses y al final recibe 100.000 unidades monetarias. ¿Cuál es la tasa de interés de la inversión? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Valor presente es igual a 60.000, que es el valor inicial o el valor de la inversión realizada por Valentina. Valor futuro es igual a 100.000, que es el valor que se obtuvo al final de la inversión. El número de periodos es igual a 24 meses. Y la tasa de interés, que es la variable que vamos a calcular. Para este ejercicio vamos a utilizar la fórmula 1. Tasa de interés es igual al valor futuro menos el valor presente dividido entre el valor presente por el número de periodos. Tasa de interés es igual a 100.000, que es el valor futuro, menos 60.000, que es el valor presente, dividido entre 60.000 por 24, que es la cantidad de meses. Tasa de interés es igual a 100.000 menos 60.000, que esto nos da como resultado 40.000, dividido entre 60.000 por 24,
que esto nos da como resultado 1.440.000. Tasa de interés es igual a 40.000 dividido entre 1.440.000, que esto nos da como resultado 0.0278. 0.0278 lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje, y esto nos da como resultado una tasa de interés del 2.78% mensual, porque los periodos los teníamos expresados en meses. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio, utilizando la fórmula número 2. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Miguel invirtió 100.000 unidades monetarias durante 3 años y al final recibió 30.000 unidades monetarias de intereses. ¿Cuál es la tasa de interés trimestral de la inversión? Primero, tenemos que identificar las variables. Observen que en este ejercicio no nos dicen directamente el valor final o valor futuro que obtuvo Miguel, sino que nos dicen el valor de los intereses que ganó por haber realizado esa inversión, que son estas 30.000 unidades monetarias de intereses que vemos aquí. Interés es igual a 30.000. Valor presente o valor actual es igual a 100.000, que es el valor invertido por Miguel. En cuanto al número de periodos, el ejercicio nos dice que fueron 3 años, pero como nos están solicitando hallar una tasa trimestral, entonces tenemos que convertir esos 3 años a trimestres, para que al final obtengamos una tasa trimestral. Entonces el número de periodos es igual a 12 trimestres, y la tasa de interés, que es la variable que vamos a calcular. Observen que esta I mayúscula es el valor de los intereses en dinero o en unidades monetarias, mientras que esta I minúscula es la tasa de interés que vamos a calcular. Son dos variables totalmente diferentes. Ahora aplicamos la fórmula. Tasa de interés es igual al interés dividido entre el valor presente por el número de periodos. Tasa de interés es igual a 30.000, que es el valor de los intereses, dividido entre 100.000, que es el valor presente, multiplicado por 12, que es la cantidad de trimestres. Tasa de interés es igual a 30.000 dividido entre 100.000 por 12, que esto nos da como resultado 1.200.000. Tasa de interés es igual a 30.000 dividido entre 1.200.000, que esto nos da como resultado 0.025. 0.025 lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje, y esto nos da como resultado una tasa de interés del 2.5% trimestral, porque los periodos están expresados en trimestres. Observen que la tasa de interés obtenida siempre está expresada en la misma periodicidad que tiene el número de periodos. Ahora vamos a realizar un tercer ejercicio donde calcularemos la tasa de interés aplicando la fórmula número 3. A diferencia de los 2 ejercicios anteriores que eran de inversión, este es un ejercicio de financiación, es decir, de un préstamo. El ejercicio nos dice lo siguiente. Rafael solicitó un préstamo por valor de 80.000 unidades monetarias y al cabo de 60 meses pagó 130.000 unidades monetarias. Hallar la tasa de interés anual del préstamo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Valor presente es igual a 80.000, que es el valor del préstamo que recibió Rafael.
valor futuro es igual a 130.000, que es el valor que Rafael pagó al final del préstamo. En cuanto al número de periodos, el ejercicio nos dice que fueron 60 meses. Pero como nos están solicitando hallar una tasa anual, entonces tenemos que convertir esos 60 meses a años para que al final obtengamos una tasa anual. Entonces el número de periodos es igual a 5 años y la tasa de interés es la variable que vamos a calcular. Ahora aplicamos la fórmula. Tasa de interés es igual al valor futuro dividido entre el valor presente menos 1. Y todo esto lo dividimos entre el número de periodos. Tasa de interés es igual a 130.000, que es el valor futuro, dividido entre 80.000, que es el valor presente. Y a esto le restamos 1. Ahora, todo lo anterior lo dividimos entre 5, que es el número de periodos o la cantidad de años. Tasa de interés es igual a 130.000 dividido entre 80.000, que esto nos da como resultado 1.625 menos 1. Y esto lo dividimos entre 5. Tasa de interés es igual a 1.625 menos 1, lo cual nos da como resultado 0.625 dividido entre 5. 0.625 dividido entre 5, lo cual nos da como resultado 0.125. 0.125 lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje, y esto nos da como resultado una tasa de interés del 12.5% anual, porque los periodos los teníamos expresados en años.